tardes, abogada. Nosotros somos el grupo número 2, que está conformado por Jorge Guerrero, Jordi Quispe y mi persona, Juan José Pazmiño. Nosotros vamos a hablar desde el artículo 599 hasta el artículo 603 sobre el dominio. Para empezar con la introducción y la etimología de esta palabra, la palabra dominio proviene del latín dominium, que significa propiedad, posesión o el hecho de ser dueño de algo. También dominium deriva de dominus, que significa dueño o señor. La raíz domus también está relacionada, que significa casa u hogar. En su evolución, dominio pasó a referirse en español a la posesión o control sobre un territorio, un conjunto de conocimientos, habilidades o derechos, manteniendo siempre la idea de autoridad o propiedad sobre algo. Vamos a hablar también en el artículo 599 sobre cómo se define el dominio o propiedad como un derecho real sobre una cosa corporal que permite a su titular gozarla y disponer de ella, siempre respetando las leyes y los derechos de terceros. También mencionando la propiedad separada del goce, el derecho de usar la cosa se llama mera o nuda propiedad. En el artículo 600 se reconoce también que existe una forma de propiedad sobre cosas incorpóreas, como los derechos de usufructo, que son considerados en sí mismos como una propiedad del derecho de usufructo. En el artículo 601 afirma que las creaciones del talento, del ingenio, como obras artísticas, literarias, científicas, son propiedades de sus autores y que su regulación se rige por leyes especiales como derecho de autor. Establece también en el artículo 602 que la naturaleza ha hecho comunes a todos, como el mar abierto. No pueden ser apropiados por ninguna persona, nación o corporación. Y en el 603 nos enumera los modos por los cuales se puede adquirir el dominio: ocupación, acepción, tradición, sucesión por causa de muerte, prescripción o sentencia ejecutoriada de extinción de dominio a favor del Estado. A continuación, mis compañeros van a profundizar más sobre estos 4 artículos del dominio. ¿Qué tal, abogada? Compañeros, yo les voy a hablar acerca de 3 artículos muy esenciales: el artículo 599, el artículo 600 y el artículo 603 del Código Civil. El artículo 599 dice: el dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social. Artículo 600. El dominio se extiende al espacio sobre y bajo la superficie, conforme a las disposiciones de la ley y salvo el derecho de terceros y a las servidumbres naturales o legales. Y el artículo 603 nos dice: es pleno cuando da a su titular todos los derechos que pueden tener sobre la cosa, el de gozar, disponer y reivindicarla. Es menos pleno cuando está sujeto a desmembraciones como el usufructo, uso o habitación, o gravámenes como la hipoteca o la servidumbre. Listo. El dominio o propiedad, según el artículo 599, vamos a recapitular un poquito, en este Código Civil ecuatoriano nos dice que es el derecho real que una persona tiene sobre una cosa corporal para gozar y disponer de ella, conforme a la ley y obviamente respetando el derecho ajeno, ¿sí? Ya sea tanto individual como social. Ya, ¿qué nos dice esto? Esto significa que el propietario puede usar, disfrutar y disponer de su bien
pero dentro de los límites que nos establece el ordenamiento jurídico, evitando causar algún tipo de perjuicio a otros o contravenir el interés colectivo. Bueno, el artículo 600, complementa esta idea señalando que el dominio se extiende al espacio que está sobre y bajo la superficie, pero siempre conforme a las disposiciones legales y con respeto a los derechos de los terceros, como servidumbres o limitaciones naturales o legales. ¿Sí? Finalmente, el artículo 603 nos establece que el dominio puede ser pleno o menos pleno. Es pleno cuando el propietario tiene todas las facultades posibles sobre la cosa: usar, gozar, disponer y reivindicar. ¿Sí? Y es menos pleno cuando su derecho está limitado por otros derechos reales, como el usufructo, el uso, la habitación o gravámenes como la hipoteca o la servidumbre, como les estaba comentando. Ahora, en conjunto, estos tres artículos definen y estructuran la noción jurídica de propiedad en el Ecuador. El Código Civil la concibe como un derecho amplio, pero no absoluto, ya que debe ejercerse conforme al principio constitucional de la función social y ambiental de la propiedad. ¿Qué es lo que implica? Bueno, lo que implica es que el propietario no puede usar su bien de manera que afecte al bien común o a los derechos de otros. Además, el dominio no se limita a la superficie visible, sino que también se proyecta al espacio aéreo y al subsuelo, aunque en estos ámbitos el Estado puede imponer restricciones por razones de interés público, como sucede con la explotación minera, por ejemplo, o el tránsito aéreo. Por último, el reconocimiento de la existencia del dominio menos pleno permite la coexistencia de varios derechos reales sobre una misma cosa, dando así una garantía entre el equilibrio entre la propiedad y otros intereses jurídicos. Pongamos un ejemplo. Pongamos que Juan es dueño de una casa. Él puede vivir en ella, puede venderla o arrendarla, pero no puede construir una fábrica contaminante que afecte a sus vecinos. ¿Por qué? Porque debe respetar el interés social. De igual forma, pongamos que María, que es dueña de un terreno, tiene un derecho sobre el subsuelo, pero no puede extraer minerales sin la autorización estatal, ni impedir que pase aviones. ¿Por qué? Porque su dominio está limitado por la ley. Y es lo que nos dice el código. Y finalmente, si, Pedro hereda una finca sobre la cual su abuela tiene un usufructo vitalicio, pues ¿qué decimos de Pedro? Que Pedro sigue siendo el propietario, pero no puede usar ni disfrutar del bien hasta que cese dicho usufructo. Su dominio, por tanto, es menos pleno. Sí. Entonces, volviendo a recapitular un poquito de lo que estábamos comentando, en conclusión de estos artículos, de estos tres artículos importantes del Código Civil, nos describe la propiedad como un derecho real, integral. Sin embargo, obviamente, es limitado. ¿Por qué? Porque debe de ejercerse con responsabilidad jurídica y social, reconociendo tanto la libertad del propietario como las restricciones impuestas por el interés común y los derechos de los demás. Muchas gracias. Artículo 601. Propiedad intelectual. Las producciones del talento o del ingenio son propiedad de sus autores. Esta propiedad se regirá por leyes especiales. Básicamente este artículo reconoce la labor creativa y de invención y la protege con un derecho de propiedad temporal. Su objetivo es incentivar la innovación y la creación, permitiendo que el autor obtenga beneficios económicos de su trabajo. La propiedad intelectual se puede dividir en dos grandes áreas que ofrecen protección a diferentes tipos de creaciones. El derecho de autor protege obras artísticas
literarias o científicas por su forma de expresión. Un músico compone una canción, por ejemplo. El derecho de autor le permite cobrar regalías cada vez que la canción se produce en radio, televisión o plataformas de streaming. Propiedad industrial. Protege invenciones, patentes, signos distintivos, marcas y diseños. Un ejemplo podría ser que un ingeniero diseña un dron con una batería que dura el doble que las existentes, registrando una patente. Esto le da exclusividad en la fabricación y venta de este diseño por un tiempo determinado. Propiedad industrial. Un emprendedor crea un logotipo y un nombre, una marca, por ejemplo, para su nueva línea de café. El registro le otorga el derecho exclusivo a usar ese signo, impidiendo que otros lo copien para el mismo tipo de producto. Artículo 602. Cosas comunes. Las cosas que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, como la alta mar, no son susceptibles de dominio, y ninguna nación, corporación o individuo tiene derecho a apropiárselas. Su uso y goce se determinan entre individuos de una nación por las leyes de esta y entre distintas naciones por el derecho internacional. Básicamente, este concepto legal asegura que ciertos recursos vitales que son inagotables o demasiado grandes para ser poseídos de forma privada permanezcan disponibles para el uso y disfrute de todas las personas, sin restricciones de propiedad. Están sujetas al derecho de uso común. Alta mar. Es el océano que se encuentra fuera de las zonas marítimas de los países, que pues por obvias razones todas las naciones tienen libertad de navegación, sobrevuelo y pesca, regulados por tratados internacionales. Otro ejemplo, el aire atmosférico. Es esencial para la vida y no es susceptible de ser delimitado ni poseído. Nadie es dueño del aire, aunque su uso, sobrevuelo, telecomunicaciones y su calidad, por ejemplo, contaminación, sí están sujetos a regulaciones estatales. La luz solar y el calor es un recurso natural que beneficia a todos por igual y no puede ser monopolizado. Se puede captar y usar, por ejemplo, con paneles solares, pero no se puede impedir su llegada al vecino o a una persona. Estos bienes contrastan con los bienes nacionales de uso público, como calles, plazas o ríos dentro del territorio. Sí tienen un dueño, que sería el Estado, pero están destinados al uso y goce de todos los habitantes. En síntesis, estos artículos analizan claramente los conceptos y alcances del dominio o propiedad en el marco legal. El artículo 599 establece que el dominio es un derecho real que confiere al titular la facultad de usar y disponer de una cosa, siempre respetando las leyes y derechos de terceros. Por lo tanto, el artículo 600 amplía esta visión al reconocer la propiedad sobre bienes incorpóreos, como los derechos de usufructo, sosteniendo que también constituyen derechos de propiedad. Por su parte, el artículo 601 destaca que las creaciones del talento o ingenio, como obras artísticas y científicas, son propiedades de sus autores. El artículo 602 cabe recalcar que los bienes comunes, como el mar abierto, no pueden ser apropiados y usados por algún propietario, corporación o autor. Y finalmente, el artículo 603 detalla los modos en que se puede adquirir el dominio, abarcando desde la ocupación y accesión hasta la sucesión y la prescripción. Además, la extinción de dominio por sentencia judicial. En conjunto, estos artículos ofrecen un marco completo que define, regula y delimita el concepto de dominio en sus distintas formas y contextos, garantizando un equilibrio entre derechos individuales y el interés público. Muchísimas gracias, abogada.